Hola, vamos a tratar hoy ya el tema, uno de los temas finales del eje temático número 5, ahora en la semana 14, que tiene que ver con el recién nacido que requiere reanimación y la determinación del riesgo al nacer. Así que iniciamos. Al finalizar la presentación, los participantes explican la fisiopatología de la asfixia perinatal, señalan las diferencias entre apnea primaria y apnea secundaria, analizan correctamente por qué todo recién nacido que está en apnea debe considerarse como apnea secundaria, indican los criterios de evaluación que guían la toma de decisiones en la reanimación neonatal, la respiración, la frecuencia cardíaca, el color y el tono muscular, enumeran las decisiones y acciones a tomar durante la reanimación neonatal con base en los criterios evaluados y categorizan correctamente el nivel de riesgo en los recién nacidos. Vamos entonces a comenzar con la fisiopatología de la asfixia perinatal. La eliminación del fluido pulmonar se logra con una buena expansión pulmonar. La expansión pulmonar de la primera respiración requiere de 2 a 3 veces la presión de una respiración normal. Estaríamos hablando que una respiración normal en un recién nacido puede requerir entre 10 a 15 centímetros de agua de presión para poder expandir en una respiración normal, no en la primera, una respiración normal para poder hacer la expansión de los pulmones. Sin embargo, en la primera respiración se requieren de 2 a 3 veces ese esfuerzo, esa presión para poder abrir los pulmones por primera vez y la vía aérea. Estaríamos hablando entonces de alrededor de 30 a 40 centímetros de agua de presión, y eso es bastante para poder entonces expandir. Entonces el niño requiere un esfuerzo respiratorio importante para lograr esa expansión pulmonar, y esa expansión pulmonar es la responsable de la eliminación del fluido pulmonar fetal. Entonces, al mismo tiempo es responsable de que haya una vasodilatación de las arteriolas pulmonares, mejora el flujo sanguíneo hacia los pulmones para que pueda haber realmente entonces un intercambio de gases en los pulmones y no como había venido siendo hasta ahora a través de la circulación placentaria, porque ya en este caso el niño nació, requiere iniciar la respiración pulmonar. Entonces, como les explicaba, al nacer las arteriolas pulmonares se abren, facilitando el flujo sanguíneo pulmonar, y se inicia el cierre del ducto arterioso. Sin embargo, para que eso ocurra, requiere esa primera bocanada de aire, requiere esa respiración donde se expanden los pulmones, donde se expanden los sacos alveolares y se llena esos pulmones de un ambiente rico en oxígeno. Recuerden que hasta el momento el intercambio gaseoso se daba en la placenta, y allí el ambiente era relativamente pobre en oxígeno porque el niño recibía parte del oxígeno que está tanto diluido en la sangre de mamá, la presión parcial presión parcial arterial de oxígeno, como parte de lo que liberaba la hemoglobina saturada de oxígeno. Ahora va a recibir una bocanada de aire que tiene 21% de oxígeno, que es el aire ambiente, y eso contribuye entonces a que se den todos esos fenómenos, a que comience la reabsorción del líquido pulmonar, a que se vasodilaten las arteriolas pulmonares que hasta ahora habían estado cerradas, aumentando la resistencia al flujo a nivel pulmonar. Y ocurre entonces una serie de cambios que los consideramos como de adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina, es decir, comienza el niño entonces a respirar y a tener su intercambio gaseoso a nivel pulmonar, y ese mismo recién nacido comienza entonces a tener cambios en sus resistencias vasculares a nivel sistémico, y eso conlleva que se vaya cerrando el ductus arterioso. Entonces ya no debe haber shunt de derecha a izquierda, es decir, no debe haber cortocircuito de derecha a izquierda a través del ductus arterioso, sino que debe fluir la circulación desde el ventrículo derecho hacia los pulmones, regresar entonces por las venas, a través de la arteria pulmonar, regresar entonces por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, y luego de ahí al ventrículo izquierdo y hacia la circulación, sangre bien oxigenada. Si hay asfixia, esto no ocurre.
si hay asfixia perinatal, no ocurren todos estos mecanismos, por lo cual es imposible que se dé una adecuada oxigenación tisular y esto pone en riesgo tanto la adaptación del bebé, puede tener consecuencias a largo plazo con discapacidad por falta de perfusión tisular adecuada, con oxigenación adecuada a nivel del sistema nervioso central, pero también puede costarle la vida al recién nacido si no actuamos rápido, y esa actuación rápida tiene que ser en el primer minuto de vida. Entonces, la fisiopatología de la asfixia perinatal. El feto, mire que ahora no hablamos nada más del recién nacido, hablamos del feto también. El feto, ya en labor de parto, o el recién nacido asfixiados, inician un periodo de respiraciones rápidas que lo llevan al cese de la respiración y caída de la frecuencia cardíaca. A eso le llamamos apnea primaria. Si es un recién nacido, ya nació, obviamente la falta de oxígeno va a hacer que haga respiraciones que no son efectivas, que son muy superficiales, y va a caer la frecuencia cardíaca hasta que quede en apnea. Eso sí es un recién nacido, pero esos eventos pueden ocurrir a nivel intrauterino también. ¿Y por qué va a tener un niño, un feto que está a nivel intrauterino, una asfixia? Porque por alguna razón no es adecuada la perfusión útero-placentaria y no está llegando adecuada cantidad de oxígeno al feto, y él va a responder como si tuviera una asfixia, es decir, va a hacer inútero el periodo ese de respiraciones rápidas, aunque ahí lo que está llegándole, moviendo es líquido amniótico, pero eso es una respuesta fisiológica. Va a haber caída de la frecuencia cardíaca y eso es uno de los signos de sufrimiento fetal agudo. Por eso, y lo van a aprender con obstetricia, se monitoriza las contracciones y la frecuencia cardíaca fetal para ver la relación que hay con la actividad uterina y caídas en la frecuencia cardíaca fetal, porque podríamos estar hablando de que ya hay un sufrimiento fetal, hay una asfixia, y hay que sospecharla y actuar a tiempo. Eso ya es campo de la obstetricia, pero eso puede ocurrir in útero. Entonces, ese primer periodo de respiraciones rápidas con caída de la frecuencia cardíaca le llamamos apnea primaria. Si la asfixia, es decir, si el déficit de oxígeno persiste, entonces van a aparecer respiraciones profundas de tipo boqueo, la frecuencia cardíaca va disminuyendo y la presión arterial comienza a caer hasta que cesa la respiración. Y a eso le llamamos entonces apnea secundaria. Esos son los mecanismos fisiopatológicos detrás de la apnea. Ahora, el neonato en apnea primaria puede responder a estímulos táctiles. El neonato en apnea secundaria no va a responder a los estímulos táctiles y va a requerir maniobras más enérgicas, como la ventilación a presión positiva, que lo más frecuente es que la demos con bolsa autoinflable en máscara. Clínicamente son indistinguibles y eso tienen que tenerlo presente. Yo veo a un recién nacido en apnea y yo no puedo distinguir si está en apnea primaria o está en apnea secundaria por evaluación clínica, no puedo. Entonces, al ser indistinguible, hay que asumir que todo recién nacido que presenta apnea al nacer está en apnea secundaria, por lo tanto va a requerir maniobras un poquito más enérgicas para poder recuperarlo. De todas formas, ahora cuando veamos el proceso, uno siempre lo estimula un poquito para ver si responde y que podría ser una apnea primaria, pero no demora uno en eso, es una cuestión de 1 o 2 segundos y si no responde, tenemos que suponer que estamos en apnea secundaria y comenzar la ventilación a presión positiva. Entonces, para poder hacer esto en el primer minuto, porque esto hay que hacerlo en el primer minuto, uno tiene que estar preparado. Entonces, la reanimación neonatal, la atención de un recién nacido, aun cuando no requiera reanimación, siempre va a requerir que nosotros nos preparemos. Tenemos que anticiparnos y para poder anticiparnos tenemos que entender y conocer los riesgos que puede tener ese embarazo, esa embarazada y ese recién nacido. De ahí la importancia entonces de revisar vamos a poner el puntero aquí, de ahí de la importancia de revisar la historia previa a través de la historia clínica perinatal y ver la evolución de la labor y el parto para detectar los factores de riesgo y poder actuar a tiempo, ¿no? Entonces, la anticipación, la revisión de la historia clínica, la determinación de los factores de riesgo, que ya eso lo vimos en la clase anterior, en la clase de evaluación del recién nacido en general, y determinación de riesgos. ¿Por qué? Porque si determinamos que hay riesgos, recuerden que lo ideal es que entonces ese parto se atienda en un lugar donde pueda recibir atención especializada. Prepararse adecuadamente, que el equipo esté disponible y funcional. Si hacen clic después en el documento PDF que les voy a mandar con la presentación,
aquí en este enlace que, de equipo disponible y funcionales va a salir nuevamente la infografía donde está todo el equipo que se requiere, y recuerden, hay que probarlo antes de usarlo, y la importancia de tener personal capacitado. Yo les decía, en el caso de ustedes, el curso, los objetivos del curso, llegar hasta reanimación neonatal, eso excede los objetivos del curso. Debería haber la posibilidad de que ustedes dieran el curso de reanimación neonatal. Sin embargo, con el hecho de que aprendan la mecánica hasta bolsa máscara, que ojalá en algún momento tengamos los muñecos para que ustedes lo puedan practicar, ya iban a poder atender y ayudar a un alto porcentaje de los recién nacidos. Lo vamos a ver más adelante qué porcentaje es eso. Y de ahí la importancia entonces de que el personal esté capacitado. Entonces, recuerden, ya lo habíamos visto, lo volvemos a insistir, la reanimación consiste en una serie de eventos simultáneos y no como una cadena de pasos a seguir. Muchas veces hay cosas que tenemos que hacerlo al mismo tiempo porque tenemos un minuto para comenzar a reanimar y para tratar de sacar al niño del problema que tenga, el recién nacido o la recién nacida. Si bien es cierto, hay un algoritmo de reanimación neonatal donde parece que las cosas se van haciendo paso a paso, eso es para que uno lo tenga en orden en la cabeza y no se le quede nada a uno por fuera. Sin embargo, muchas veces estos pasos los vamos haciendo simultáneamente. Recuerden que en el recién nacido hablamos del minuto de oro. Entonces, los ciclos de la reanimación neonatal, el ciclo que seguimos es el proceso integrado de atención que lleva evaluación, categorización, decisión y acción. ¿Sí? Evaluamos con base en los datos que encontramos, categorizamos el riesgo de acuerdo a los datos que estamos encontrando, y esa categorización del riesgo nos debe llevar inmediatamente a decidir, y cuando decidimos actuamos, tomamos una acción o una serie de acciones que inmediatamente entonces deben ser motivo de evaluación. O sea que esto es un continuo. Evaluamos, categorizamos el riesgo, decidimos, actuamos y evaluamos los efectos de aquellas acciones, de aquella acción o acciones que estamos tomando en determinado momento. En reanimación neonatal, en la atención del recién nacido, este proceso de atención integrada, este ciclo se repite cada 30 segundos. Es decir, cada 30 segundos yo debo evaluar, categorizar, decidir y actuar. Y volver nuevamente, y cada 30 segundos debo estar haciendo eso. Esto es un continuo y es rápido. Por eso es que uno tiene que estar claro en lo que tiene que hacer. Entonces, los signos a evaluar, los más frecuentes son los que debo evaluar para guiarme en la reanimación neonatal son la respiración, no la frecuencia respiratoria, la respiración, la calidad de respiración de ese recién nacido, el esfuerzo respiratorio, y recuerden, es mejor si está llorando, la frecuencia cardíaca, que lo ideal es que esté por encima de 100, es lo que consideramos normal, el color, que debe estar rosado, algo de acroxianosis quizás en los piececitos y las manitos por la pérdida de calor, pero fíjense, rosadito, y el tono muscular. Y ustedes ya saben cuál es la actitud del tono muscular de un recién nacido. Brazos y piernas flexionadas, puñitos cerrados. Cuando usted ve a un recién nacido, acaba de nacer y usted lo tiene ya, usted vio la hora, anotó la hora, y usted ve a ese niño llorando, rosadito, con ese tono muscular bien normal, flexionadito, los puñitos cerrados, ya usted no tiene que ponerse ni a cortar frecuencia cardíaca ni nada, porque es evidente que este niño está bien. Este niño usted lo seca bien, elimina el campo mojado, toma el campo, la toallita seca y tibia que debe tener disponible, pero eso se tienen dos, lo coloca sobre la piel del abdomen de mamá en contacto piel con piel y los cubre con esa toallita seca y tibia, o si tiene una sabanita un poquito más grande lo coloca ahí, pero usted lo va a estar vigilando que siga respirando con buen esfuerzo respiratorio, que tenga una frecuencia cardíaca. Generalmente si lo vemos que ha disminuido el esfuerzo respiratorio o algo nos preocupa, buscamos entonces y contamos la frecuencia cardíaca. El color lo seguimos viendo y el tono muscular. No debe haber cambios significativos, se debe mantener así. Si esto es así, este es el recién nacido que ya ustedes conocen, el recién nacido que no requirió reanimación y en el cual uno prácticamente simple y sencillamente es un mirón. Lo estamos observando constantemente, no intervenimos mucho y esperamos hasta que el bebé, ya el recién nacido o la recién nacida, ya sea
espontáneamente o con algo de ayuda nuestra, se aproxime al pecho de la mamá y comience y busque la mama y comience a mamar y se establezca la lactancia materna en la primera media hora de vida. Este algoritmo de reanimación neonatal, de atención del recién nacido, y fíjense, hacen énfasis en los primeros 60 segundos en el minuto de oro, eso es sumamente importante. Este es el del 2015 y ahora, fíjense la fecha, esto es reciente, octubre 20 de 2020, la American Heart Association hizo la presentación de sus nuevas guías para los cursos de reanimación, todos, incluyendo el neonatal, que lo hacen en conjunto con la Academia Americana de Pediatría y otros que se encargan que seguimiento a esto de la reanimación neonatal, y decidieron quedarse con el mismo algoritmo en esta revisión de las guías. No cambió el algoritmo y es básicamente el mismo que hemos venido viendo y como les digo, es el mismo del 2015, de la revisión del 2015. Ese no cambió. Y aquí está. Fíjense, es importante. Yo les voy a hacer énfasis a ustedes en un recién nacido a término. Obviamente, hablar del recién nacido pretérmino ya eso tiene otras connotaciones. La necesidad de reanimación es mucho más frecuente en el recién nacido pretérmino o recién nacido con problemas. Aquí vamos a hablar del recién nacido a término. Entonces, aquí dice, un recién nacido de término, una gestación de término, está respirando bien o mejor, llorando, y tiene buen tono muscular. Si la respuesta a las tres preguntas es sí, se queda con la mamá. Es decir, usted lo seca, lo pone en contacto piel con la mamá y puede esperar entonces hasta que pasen los 2 a 3 minutos, que ya el cordón umbilical no pulse para proceder a pinzarlo y a cortarlo y a ligarlo, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos cuidados de rutina. Proveer calor, asegurar que la vía aérea se mantenga abierta, que esté sequito, y usted lo va a estar evaluando frecuentemente para ver que las cosas sigan bien. Ese es el recién nacido que no requiere reanimación, ese fue el que ya vimos en la clase pasada. Pero si la respuesta es no a alguna de estas preguntas, es decir, el recién nacido no está respirando o respira pero no es una respiración efectiva, no llora, no tiene buen tono muscular, es obviamente sí hay que mantenerlo seco, hay que secarlo, es sumamente importante, y a medida que lo estamos secando también lo estamos estimulando. Quitamos el campo húmedo, ponemos el campo seco, tratamos de posicionar la vía aérea. Es importante posicionar la vía aérea para que el niño respire bien. Ahora lo vamos a ver más adelante cómo se posiciona la vía aérea. La posición de olfateo es un poquito elevada, elevar un poquito la mandíbula, subir la mandíbula sin hiperextender el cuello, porque también eso cierra la vía aérea. Ahora vamos a ver cuáles son las características de la posición de olfateo y cómo se puede lograr. Y eso a veces solamente con mejorar la posición del niño y estimularlo, el niño va a comenzar a llorar. Si logramos eso, bueno, ya, entonces no debemos tener problemas. Pero fíjese, si hacemos eso y aquí le preguntan lo importante, si todavía sigue en apnea, es decir, no llora ni respira o está respirando de manera inefectiva, es apenas como unos boqueos, y la frecuencia cardíaca está por debajo de 100, si eso es sí, tenemos que seguir reanimando. Si es no, porque ya la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca es más de 100 y el esfuerzo respiratorio es bueno, es decir, cuando lo posicionamos y lo estimulamos, el niño comenzó a respirar bien, entonces vamos aquí al siguiente punto. Si el bebé tiene dificultad para respirar, o sea, está respirando, puede que esté llorando, pero lo vemos con algo de dificultad para respirar, dice, monitorice la saturación de oxígeno para ver cómo anda la saturación de oxígeno y considere si es necesario, el niño sigue con dificultad para respirar, y ahí la oportunidad para hacerlo, considerar una presión positiva continua en la vía aérea. No necesariamente hay que intubar a estos niños, pueden ser manejados con CPAP, con presión continua positiva en la vía aérea, si tenemos esa posibilidad. Algunas veces el niño no está con dificultad para respirar, tiene buena frecuencia cardíaca
tiene buen esfuerzo respiratorio, pero persiste con algo de cianosis, o sea, se ve un poquito, no se ve rosadito. En esos casos, en vez de pensar en CPAP, también monitorizamos la saturación de oxígeno, la oximetría de pulso, pero podemos considerar la posibilidad de dar oxígeno simple directamente del reservorio de la bolsa autoinflable o con un tubito de oxígeno que lo ponemos a una distancia de 3 a 5 centímetros de la cara del niño. Esas son las posibilidades que hay si hay esta dificultad. Si no, si solamente con reposicionarlo y estimularlo, el niño está llorando, está rosado, entonces nos vamos acá, cuidados de rutina. Esto generalmente es lo que ocurre en la mayor parte de los casos que requieren alguna intervención. Fíjense, la gran mayoría, el 85% no requiere ninguna intervención y tenemos hasta un 10% adicional que con hacer esto, por posicionarlo bien y estimularlo, ya vamos a lograr que el niño respire fuerte y lo vamos a estabilizar y va a seguir sus cuidados de rutina. Afortunadamente es así y es aproximadamente hasta el 95%. Pero si no logramos eso, entonces estos son los niños que requieren ventilación a presión positiva, monitorizar la oximetría de pulso si es posible. Muchas veces en los CONE básicos no vamos a poder hacer eso inmediatamente y considerar incluso monitoreo de EKG. Eso generalmente van a ser los CONES completos donde vamos a poder hacer todo esto. Pero aquí lo importante es que aquí se da ventilación a presión positiva. Este niño, entonces, si yo le pregunto en algún momento cuáles son las indicaciones para ventilación a presión positiva, son que el niño, a pesar de haberlo reposicionado y para abrir la vía aérea y haberlo estimulado, persista sin respiración efectiva o en apnea, puede ser que esté respirando inefectivamente o está en apnea. Esa es una. Y la otra, que pueden estar las dos, o una de las dos, es que la frecuencia cardíaca esté por debajo de 100. No tienen que estar las dos. Con una de las dos es indicación para ventilación a presión positiva con bolsa autoinflable máscara. Entonces, las dos indicaciones que tenemos para ventilación a presión positiva son la apnea o las respiraciones inefectivas después de haber estimulado y haber reposicionado al niño, o la frecuencia cardíaca por debajo de 100, también igual, después de haberlo reposicionado y haberlo estimulado. Entonces iniciamos la ventilación a presión positiva. Y aquí les dice, si después de haber iniciado la ventilación positiva, a presión positiva, ¿cuánto tiempo debe pasar para que yo evalúe nuevamente? 30 segundos. Aquí las evaluaciones son cada 30 segundos. A los 30 segundos yo debo ver. Dice, frecuencia cardíaca, heart rate, frecuencia cardíaca por debajo de 100 por minuto. No, ya lo recuperé, la frecuencia está por arriba de 100 por minuto. Entonces vienen los cuidados por resucitación. Es decir, este niño ya no va a poder ir así como a cuidados de rutina con su mamá. Este niño requirió maniobras y este niño hay que vigilarlo porque se nos puede complicar. Este no va acá, este dice cuidados por resucitación. Este niño hay que vigilarlo, hay que vigilar que mantenga el calor, que no pierda calor, que no haga hipotermia y verlo con mucho cuidado. Podemos ponerlo con mamá, pero vamos a tener que tenerlo bien vigilado, ¿no? Este es un niño para la sala de neonatología, es decir, que si estamos en un CONE básico donde no hay un hospital, tendríamos que trasladarlo a un CONE completo donde haya, preferiblemente donde haya unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Pero fíjese, dice, sí, todavía a pesar de la ventilación con presión positiva, no logro subir la frecuencia cardíaca. El mejor indicador de que estoy realizando una buena ventilación es la elevación de la frecuencia cardíaca a 100 o más. Entonces, si se mantiene con la frecuencia cardíaca por debajo de 100, miren lo que dice, tengo que verificar que estoy ventilando bien. Asegure una adecuada ventilación. Vuelva y coloque al niño en la posición de olfateo para abrir la vía aérea. Verifique que está haciendo un buen sello con la máscara. Eso les voy a compartir también unos videos porque hablándolo, explicándolo,
quizás no se entiende bien, cómo hacer el sello con la máscara, cómo verificar si estoy dando buena ventilación, el tórax está abriendo. Yo vuelvo a reposicionar el niño, posiciono la máscara de nuevo, vuelvo a intentar. Si veo que no levanta bien el tórax, puedo aspirar primero la boca y luego la nariz, volver a reposicionar, volver a posicionar la máscara y volver entonces a intentar incluso aumentar un poquito la presión para ver si logro que el tórax se expanda, ¿no? Y volver entonces en 30 segundos, volver a evaluar la frecuencia cardíaca para ver si está más de 100, ok, cuidados, post-resucitación. Si sigue menor de 100, tengo que volver a evaluar si estoy realmente logrando una buena ventilación. Miren, cuando ya desde la primera vez, aquí dice inmediatamente, considere la intubación endotraqueal. De aquí la importancia de tener los conocimientos y las habilidades que da el curso de reanimación neonatal, porque ahí se aprende a intubar recién nacidos. Pero miren qué pasa si después de esto no solamente la frecuencia está por debajo de 100, sino que la frecuencia está por debajo de 60. Cuando la frecuencia está por debajo de 60, inmediatamente tengo que comenzar masaje cardíaco, tengo que comenzar compresiones cardíacas. En el recién nacido, las compresiones cardíacas, la mejor forma de darlas es con los 2 pulgares, abrazando el tórax del niño y presionando en el esternón, en el tercio inferior, con los 2 pulgares para lograr una buena compresión torácica. Esa compresión torácica debe ser por lo menos de 1/3 del diámetro del tórax para lograr realmente una buena compresión y que estemos dando realmente masaje cardíaco. Ese tercio del diámetro anteroposterior del tórax equivale aproximadamente a 4 centímetros un recién nacido. O sea que hay que presionar con fuerza. ¿Cuál es la ventilación? Cuando le estamos dando ventilación a presión positiva a estos niños, más o menos cuál es la frecuencia a la que le debemos dar. Debe ser entre 30 a 60. Normalmente comenzamos con 30 y eso equivale a dar una respiración, una ventilación con la bolsa autoinflable cada 2 segundos para dar 30 en 1 minuto. Si es necesario iniciar las compresiones cardíacas, las compresiones torácicas, hay que coordinar entonces 3 compresiones por una respiración. Y esas 3 compresiones deben darse aproximadamente en 1 segundo y medio para que en el otro medio segundo se dé la respiración. Imagínense, eso es rapidito. De esa manera vamos a estar logrando 90 compresiones, entre 90 a 100 compresiones por minuto por 30 ventilaciones por minuto. O sea, en combinaciones de 3 compresiones por una ventilación. Eso, para darlo de manera adecuada, necesita 2 reanimadores. No puede ser una sola persona dando compresiones y la otra dando ventilación. Tienen que ser 2. Y eso es lo que yo les decía la vez pasada el tema de la semana pasada, que en la atención del parto por lo menos debe haber 2 personas capacitadas en reanimación neonatal por si necesitamos llegar a reanimación neonatal. Ahora, nuevamente, yo me conformo con que ustedes lleguen hasta bolsa máscara. Con bolsa máscara es suficiente para recuperar y atender bien a quizás más del 98% de los recién nacidos a término. Obviamente el pronóstico y la situación es diferente cuando se trata de recién nacidos pretérmino. Entonces, si persiste la frecuencia cardíaca por debajo de 60 por minuto, entonces ya hay que comenzar, ya hay que pensar, y aquí viene, como les decía, estas evaluaciones son cada 30 segundos, ya aquí viene entonces considerar medicamentos como la epinefrina intravenosa, considerar dar líquidos para expansión de volumen, lactato, cristalóide, generalmente es lo que se usa. En algunos casos, si se sospecha hemorragia del recién nacido, se pueden usar glóbulos rojos empacados. Entonces, eso depende ya del lugar a donde estemos y es especializado. Vuelvo y les repito, no voy a hacer énfasis en que ustedes sepan hasta compresiones torácicas. Me conformo
con que estén claros en la secuencia del algoritmo hasta bolsa máscara. Y recuerden, la indicación de bolsa máscara es, uno, que el niño no esté respirando, que las respiraciones sean inefectivas y o que la frecuencia cardíaca sea menor de 100. Y la indicación de compresiones torácicas es si la frecuencia cardíaca es menor de 60. Les hablaba entonces sobre la posición correcta para abrir la vía aérea del niño, del recién nacido. Fíjense, no debemos hiperextender el cuello del niño porque eso cierra la vía aérea, pero tampoco lo podemos tener con el cuello flexionado porque también cierra la vía aérea. La posición correcta, llamada posición de olfateo, es esta. La naricita del niño debe estar, la punta de la nariz debe estar dirigida hacia arriba, como en este caso así, es como si fuera una flechita hacia arriba, y el conducto auditivo externo está a nivel del borde superior del hombro. Fíjense que acá el conducto auditivo externo está por encima del borde superior del hombro. Cuando esto es así es que está hiperextendido, y acá el conducto auditivo externo quedó por debajo del nivel superior del hombro porque el niño está flexionado. Ambas son incorrectas. La posición correcta es con el cuello en posición neutral, un poquito elevado el mentón, la nariz como dirigiéndose hacia arriba y el conducto auditivo externo al mismo nivel, la apertura del conducto auditivo externo al mismo nivel del borde superior del hombro. Esta es la llamada posición de olfateo. Aquí viéndolo en esquema, esta es la posición correcta, la apertura del conducto auditivo externo a nivel del borde superior del hombro, el cuello no está hiperextendido, está en posición neutra y la naricita enfocada, dirigida hacia arriba. Este niño está, este recién nacido está flexionado, ahí no va a haber paso de aire, la vía aérea está cerrada, y este niño está hiperextendido. Fíjense que el conducto auditivo externo está por encima del nivel del hombro superior, del borde superior, y este está hiperextendido también, está cerrada la vía aérea. Y aquí está en esquema por qué es que se cierra la vía aérea, ya sea así o de esta manera. La vía aérea no va a permitir entonces que llegue adecuadamente el aire a los pulmones. Solamente lo hace bien porque aquí la angulación no lo permite, ¿no? Y acá también está hiperextendido. Es en esta posición neutra donde el aire pasa bien hacia los pulmones. Se puede ayudar uno, como en este caso, aquí este es un muñeco de reanimación para reanimación neonatal, se puede ayudar uno con los dedos acá debajo del mentón y con los dedos acá en la frente para mover un poquito la frente hacia atrás y elevar el mentón, y eso generalmente me neutraliza el cuello, lo pone en posición neutral y deja al niño en la posición de olfateo. Hay otra técnica que se puede usar, tener una toallita adicional pero enrollada y que la altura del rollito no sea más de 2 centímetros y ponérsela al niño en los hombros, aquí en la espaldita a nivel de los hombros. Al elevar los hombros esos 2 centímetros, automáticamente el niño suele quedar en la posición de olfateo. Así que esos son truquitos que deben conocer para lograr posicionar adecuadamente al niño. Entonces, esto es del soporte vital básico del lactante, pero la posición de olfateo es la misma para los lactantes y los recién nacidos. Dice, si inclina, extiende la cabeza de un lactante más allá de la posición neutra, es decir, la posición de olfateo, la vía aérea del lactante puede quedar bloqueada. Maximice la permeabilidad de la vía aérea colocando al lactante con el cuello en posición neutra para que el canal auditivo externo esté al mismo nivel que la parte superior del hombro del lactante. Lo mismo lo podemos decir cambiando la palabra lactante por recién nacido. Entonces, como les decía, en la pirámide de la reanimación neonatal, afortunadamente el 85% de los recién nacidos nada más requieren que los pongamos encima, verifiquemos que todo está bien y van a estar bien. Un porcentaje menor va a requerir entonces que posicionemos bien la vía aérea en la posición de olfateo, que lo estimulemos un poquito y van a responder. ¿Cuánto va a ser? Aproximadamente un 10%. O sea, el 95% no va a requerir mayor cosa. Un pequeño porcentaje, a pesar de estar respirando y tener buena frecuencia cardíaca, van a persistir con algo de
de cianosis y uno les puede dar oxígeno libre. El otro que no, ya recuerden las dos indicaciones, que no respira o respira de manera efectiva o que la frecuencia cardíaca es menor de 100, va a requerir ventilación bolsa máscara. Mucho menor porcentaje va a requerir masaje cardíaco, intubación y medicamentos. Entonces, si lo vemos, esto antes era así como una pirámide, pero ahora lo explican con números y es mucho más sencillo. Entonces, esta es tomado del mismo artículo de la actualización de las guías de American Heart Association de octubre del 2020, y aquí se los dice, la gran mayoría, aproximadamente el 85% de bebés nacidos a término, iniciarán la respiración efectiva de manera espontánea entre los 10 y 30 segundos después de nacer. Un 10% adicional lo hará en respuesta a la estimulación y al secado, es decir, lo secamos, lo pusimos en contacto piel con mamá, no respira, lo vemos un poquito flácido, inmediatamente tenemos que actuar. Acuérdense, la decisión es inicialmente reposicionar al bebé, volverlo a estimular un poquito para ver si logramos que respire. Reposicionamos al bebé ahí encima de mamá, lo ponemos en posición de olfateo, estimulamos un poquito, es secar nuevamente con la toalla, en la parte de estimular con la toalla seca, porque ya quitamos la mojada, la parte baja de la espalda hacia arriba, desde la parte baja de la espalda hacia arriba, y se acepta, que se los dije en la discusión la vez pasada el jueves, 2 palmaditas en la planta de los pies. Sí, eso nos lleva un par de segundos. Si no responde a eso, entonces tenemos que ir a bolsa máscara. Afortunadamente, 10% de los que no me respondieron acá, de este 85% respondió ser nada. El otro 10% necesitará que lo estimule y lo seque y lo ponga en la posición adecuada. Y fíjense, ya tenemos el 95%. El otro 5% va a requerir entonces la ventilación a presión positiva para realizar la transición a la vida extrauterina con éxito. ¿Ok? De este 5%, 3%, es decir, si sumamos aquí 85, 95 más 3, 98%, lo voy a recuperar solamente con bolsa máscara. Un 2% va a requerir que se intuben, ya ese sí, entonces requiere más especializado, ya alguien que sepa reanimación avanzada. 0.1% recibirá compresiones cardíacas, fíjense, eso es muy poco, y 0.05% recibirán compresiones más epinefrina o expansores de volumen. Ahora, uno lo ve poquito, pero si usted toma en cuenta la cantidad de partos que hay en el mundo, a nivel mundial y todo, estamos hablando de que alrededor de 7 millones de niños pueden requerir intubarse y a lo mejor requerir compresiones y antibióticos, y líquidos y medicamentos. Son pocos, pero es necesario tener ese conocimiento. De ahí que es importante tener el conocimiento de reanimación neonatal para poder hacerle frente a aquellos niños que lo demanden, aunque la gran mayoría no lo va a requerir, afortunadamente. Entonces, también hacerle énfasis, el APGAR es un método para determinar la condición del niño al minuto y al quinto minuto de vida. No debe utilizarse para decidir acciones en la reanimación neonatal. ¿Por qué? Porque la primera medición de APGAR la hacemos al minuto, y al minuto, ese es el minuto de oro, o sea, al minuto, si el niño requería reanimación, ya yo debo estarlo reanimando. Entonces, no se usa la puntuación de APGAR para decidir tomar decisiones en reanimación. Se usa para evaluar cuál es la condición del niño al minuto y al quinto minuto de vida y cómo se está adaptando a la vida extrauterina. Incluso si el niño recibió algo de reanimación, pero a los 5 minutos ya está bien, también me indica que hubo una reanimación adecuada. Eso es bien importante. Y nada más para que recuerden pues cuáles son los puntos, los parámetros que evaluamos en la puntuación de APGAR y qué valor le damos. Entonces también tienen que conocer otra puntuación, es la escala de Silverman-Anderson. La escala de Silverman-Anderson nos permite evaluar si el niño tiene algún tipo de problema respiratorio.
Por ejemplo, podemos ver los movimientos toracoabdominales, si son rítmicos y regulares, si está el tórax inmóvil y el único que se mueve es el abdomen, o si hay lo que se llama disociación toracoabdominal, cuando el tórax sube, el abdomen baja, cuando el tórax baja, el abdomen sube. Normalmente deben subir ambos. Cuando el niño inspira, suben tórax y abdomen, cuando el niño expira, bajan los dos. Eso es lo que se llama rítmicos irregulares. Entonces, aquí, dependiendo de lo que usted observe, usted va a poner 0, 1 o 2. El tiraje intercostal, si no tiene tiraje intercostal, es 0. Si es discreto, es 1. Si es intenso y constante, es 2. Si hay retracción sifoidea, si no hay retracción sifoidea, es 0. Si es discreta, es 1. Si es notable, es 2. Aleteo nasal, lo mismo. Y quejido expiratorio. La presencia de quejido expiratorio también hay que estar pendiente. Yo les voy a compartir en Classroom unos videos, un video que tiene para que vean lo del tiraje intercostal, lo de las retracciones, los movimientos y el quejido, para que lo vean, porque esto hay que verlo. Hay también esquemas que le dicen lo que estábamos viendo, ¿no? Acá está, fíjense, normalmente debe ser sincronizada, tanto el abdomen como el tórax. Acá puede ser que el tórax no se mueva, se mueve el abdomen, nada más se hace como una cinturita, o tiene el movimiento paradójico, ¿no? Cuando uno sube, el otro baja. Las retracciones, la retracción sifoidea, la dilatación de las narinas para el aleteo nasal y escuchar el quejido inspiratorio. El quejido expiratorio. El quejido expiratorio es 0 si no tiene, 1 si se escucha solamente con el estetoscopio y 2 si se escucha a simple oído. En la puntuación de Silverman-Anderson, 1 ya es dificultad respiratoria. De 1 a 4 podemos decir que es una dificultad respiratoria de leve a moderada. De 4 en adelante ya es una dificultad respiratoria grave. Y si tiene 7 o más, ya estamos hablando de que tiene es prácticamente una falla respiratoria inminente. Ese niño probablemente va a hacer un paro respiratorio. Entonces, debemos evaluar el riesgo al nacer, no solamente evaluar el riesgo durante el momento y actuar, sino que una vez hayamos estabilizado al niño y tengamos que tomar las decisiones de qué vamos a hacer, se queda aquí, lo tengo que referir, pues no, aquí no solamente se toma en cuenta el riesgo al momento del nacer, sino los antecedentes que trae el niño y otras cosas que podemos ver. Entonces vamos a ver cada una de estas cosas independiente. ¿Qué evaluamos? Evaluamos la presencia de ruptura prematura de membranas. Ese es un término que van a aprender en obstetricia. La ruptura prematura de membranas es cuando las membranas ovulares se rompen antes de que haya labor. No ha comenzado la labor de parto, no hay contracciones uterinas y se rompen las membranas ovulares. Esa ruptura puede ser un factor de riesgo porque al romperse y perderse el líquido amniótico, abre una puerta de entrada a infecciones por vía ascendente, puede haber corionionitis, pero también puede haber otro tipo, muchos problemas obstétricos relacionados a esa ruptura de membrana. Entonces es un factor de riesgo para ese recién nacido, aunque haya nacido bien. Y mientras más tiempo ha pasado entre el momento en que se dio la ruptura y el parto, más riesgo hay. Entonces, no solamente preguntar si hubo ruptura prematura de membrana, sino verificar, y eso debe estar en la historia clínica perinatal cuando se le hizo el ingreso a la mamá, a qué hora fue la ruptura de membrana para calcular cuánto tiempo hace, si es en horas o días. Si la madre ha tenido o tiene fiebre, también es muy importante determinar eso porque puede hacer alguna infección que puede estar afectando al niño, o si hay patologías durante el embarazo. Esos son todos los factores de riesgo que ustedes ya conocieron en la clase pasada. Y si necesitó algún procedimiento de reanimación, porque el niño que requirió reanimación es de riesgo. También observe el color, la respiración, o sea, los elementos que vigilamos para la reanimación neonatal. El niño debe estar rosado, debe estar respirando efectivamente o llorando, llanto, la vitalidad, si hay anomalías congénitas mayores o menores, si hay signos de infección intrauterina,
eso lo vamos a ver el otro semestre, los TORCH o el riesgo de VIH congénito, todo eso lo vamos a ver el próximo semestre porque eso es patología, pero eso son señales, son signos de riesgo. Y las lesiones severas debidas al parto. Y determina el peso y la edad gestacional, la temperatura rectal. Entonces, fíjense, cualquiera de estos signos que aparecen acá marcan como alto riesgo al nacer. Un peso al nacer menor de 2.000 gramos o mayor de 4.000 gramos. Inmediatamente es riesgo al nacer. Una edad gestacional menor de 35 semanas, riesgo al nacer. Temperatura rectal menor de 36.5 o mayor de 37.5, esto sería hipotermia y esto sería hipertermia. Esto es de riesgo. Dificultad respiratoria evidente. ¿Y cómo la verifican? Con el Silberman-Anderson. Eso es riesgo. Aunque sea uno, aunque tenga uno en el Silberman-Anderson, ya es de alto riesgo. Ese niño no se puede manejar en un cone básico, tiene que ir a un cone completo, preferiblemente a uno donde haya atención neonatal, con intensivos neonatales. Fiebre materna, eso es de mucho riesgo para infección temprana, sepsis temprana en el recién nacido. Eso también lo vamos a considerar el próximo semestre como las patologías del recién nacido. Ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas, inmediatamente es un factor de riesgo. Palidez del recién nacido o plétora. Palidez, pues que se vea muy pálido, o plétora, que se vea muy rubicundo. Datos de infección intrauterina, que puede ser TORCH, o datos de niño expuesto al VIH, también es factor de riesgo. Anomalías congénitas mayores, lesiones severas debido al parto. Después en el examen físico les voy a hablar del caput succedaneum o del cefalohematoma, pero pueden ser lesiones mucho más graves, incluso fracturas. Reanimación, la necesidad de reanimación con bolsa o masaje, es decir, si requirió ventilación a presión positiva y o masaje, ya estos son altos riesgos. Ese niño no se puede quedar en un cone básico, hay que referir urgentemente al hospital según las normas de estabilización y transporte, favorecer el contacto piel con piel cuando las condiciones del niño y de la mamá lo permitan, o sea, dependiendo de la condición del niño y la mamá, nunca debemos trasladar al niño solo. Si vamos a trasladar al recién nacido, a la recién nacida tiene que ir con mamá. Si es posible y la condición del niño lo permite, debe iniciarse la lactancia materna, pero eso es si es posible. Mantener siempre el recién nacido abrigado y es mejor si es contacto piel a piel con mamá, porque así no pierde calor. Eso es otro factor de riesgo importante. Si la ruptura prematura de membrana se registró hace más de 18 horas, hay que pensar en la posibilidad de que el niño me haga una sepsis neonatal temprana, así que se iniciarán las primeras dosis de antibióticos recomendados. Eso no lo vamos a discutir ahora, eso es material del próximo semestre. Nada más sepan que eso es un factor de riesgo importante. Verificar el cumplimiento de los cuidados rutinarios y orientar a la madre sobre los motivos de traslado. Siempre hay que explicarle a la mamá por qué va a ser necesario trasladar al niño. El mediano riesgo al nacer es uno de los siguientes signos. El peso al nacer entre 2.000 y 2.500 gramos, o sea, es bajo peso, pero no es muy bajo peso. Eso después también se los voy a explicar en la siguiente presentación, que es la del examen físico neonatal. Está entre los 2.000 y 2.500 gramos, con una edad gestacional que es pretérmino, pero es un pretérmino ya tardío, es decir, ya está por arriba de las 35 semanas, está entre las 35 y las 37, o tiene una edad gestacional mayor o igual a 42 semanas. Eso es un post-término, eso también lo vamos a ver cuando veamos la clasificación según la edad gestacional. Las anomalías congénitas menores, procedimientos de reanimación, pero que no llegaron a presión positiva o masaje cardíaco, es decir, nada más lo tuve que estimular y reposicionar, el niño quedó bien. Ese es mediano riesgo al nacer. Ese se podría quedar en un cone básico, aunque debe ser referido al pediatra o al neonatólogo cuando egrese para un seguimiento más especializado, colocarlo en contacto piel con su madre, porque este va a tener grandes riesgos. Este se puede quedar piel con piel, este debe iniciar su lactancia materna, aconsejar a la madre que debe mantener al recién nacido abrigado y verificar el cumplimiento de los cuidados rutinarios, enseñar a la madre los signos de peligro. Recuerden, uno de los siguientes, puede ser un niño a término con buen peso y todo, pero tuvimos que abrirle la vía aérea y estimularlo para poder que respirara, ya lo convierte en un mediano riesgo al nacer. Y el otro, pues, el de bajo riesgo, el que vimos la clase pasada, que no pasó nada, que buen peso, un recién nacido a término, que lloró al nacer, que estaba rosadito, que no tuvo problema,
colocarlo en contacto piel a piel con su mamá, iniciar calostro desde el nacimiento, aconsejar a la madre que debe mantener al recién nacido siempre abrigado, sobre todo si está con ella se va a mantener calientito, no va a hacer hipotermia. Verificar cumplimiento de los cuidados rutinarios, recuerden, ya los vimos, que eso incluye la vacunación de hepatitis B antes de las 12 horas, la profilaxis oftálmica, la profilaxis del cordón umbilical, todas esas cosas que ya vimos la clase pasada, hay que verificar que se cumplan. La vitamina K, recuerden, para evitar para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido, todo eso. Orientar a la madre sobre los cuidados del recién nacido en casa, en eso nos ayudamos con el personal de enfermería, que enseña a la mamá cómo limpiar al bebé, cómo bañarlo en casa, debe orientar a la mamá sobre las técnicas adecuadas de agarre al pecho materno, uno mismo también puede ayudar en eso, enseñar a la madre signos de peligro, indicar a la madre o al acompañante que el recién nacido debe volver a consulta de seguimiento al tercer día de vida o 2 días después del egreso. ¿Por qué? Porque viene el tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal es óptimo que se haga entre el tercero y el cuarto día. Entonces hay que ver al niño en ese tercer o cuarto día. Recuerden que ya ustedes lo vieron cuando hicieron el cuadro de cuándo se veía el niño y qué tenía que hacerse. En el tercer o cuarto día, si lo vemos que estaba indicado que se vea por el médico, hay que garantizar que el niño se le tome el tamizaje neonatal. También vamos a tener, les voy a poner una pequeña presentación sobre el tamizaje neonatal que incluye y todo eso, e iniciar vacunación según el esquema que ya ustedes saben que son 2 vacunas que le ponemos al recién nacido. La hepatitis B antes de las 12 horas y la BCG que se le pone ya cuando va a salir. Ok, hasta ahí llegamos entonces con el tema del recién nacido que requiere reanimación. Van a tener una pequeña presentación con 2 videos que son ejemplos de cómo se debe la reanimación, lo explican muy bien. Uno de los videos es con un muñeco de reanimación para explicar bien todos los pasos, y otro es una situación real, es un caso real. Entonces aprovechen esos videos para que viendo cómo se actúa, entiendan bien lo que dice el algoritmo de reanimación. Esos videos solamente se quedan hasta bolsa máscara, no avanzan hasta masaje torácico, masaje cardíaco torácico, compresiones torácicas. Algo que es importante que les diga antes de completar la clase. Cuando uno está haciendo esfuerzos de reanimación, si en 10 minutos no se ha logrado que el niño tenga frecuencia cardíaca, o la tuvo al principio y la perdió y no se logra mejoría, uno puede suspender la reanimación a los 10 minutos. Las nuevas guías hablan, sobre todo si el reanimador es un reanimador avanzado, y sobre todo si hubo en algún momento frecuencia cardíaca, que puede continuar las maniobras hasta los 20 minutos. Sin embargo, con las maniobras básicas, si a los 10 minutos no hemos logrado respuesta y el niño no tiene frecuencia cardíaca después de 10 minutos de maniobra, usted puede suspender las maniobras y tiene que explicarle a la mamá, tiene que conversar con ella y explicarle que a pesar de todas las maniobras que se realizaron, su bebé pues falleció. Eso es muy delicado y es algo que debemos tener presente, y es ético suspender a los 10 minutos si no hemos logrado frecuencia cardíaca en un recién nacido. Entonces terminamos pues con esto el tema de los recién nacidos que requieren reanimación.